Y a esta hora nos vamos al Congreso, ahí se presenta la ministra de la Producción, Gladys Tribeño. Escuchemos. 005-2012 produce. Ministra. Señor presidente, a través suyo a la representación nacional, es probable que para las grandes empresas acostumbradas a la magia, a los milagros y a las clonaciones con los recursos del mar de todos los peruanos, resulte impensable que una norma de ordenamiento carezca de letra pequeña, carezca de beneficiados directos, carezca de arreglos bajo la mesa o reparticiones entre amigos. El ordenamiento pesquero es muy simple y consiste en que las empresas industriales realicen sus faenas pesqueras entre la milla 10 y la 200. Es decir, 190 millas para la pesca industrial, señor presidente. Lo único que le estamos pidiendo a todos los peruanos, a las empresas pesqueras, es que no saquen al ceviche de la mesa popular, que no desaparezcan a la cabrilla, la lorna, la cojinova, el bonito, la cabinza, el pejerrey, etcétera, etcétera, etcétera. Y que dejen que estas especies se reproduzcan entre las 0 y 10 millas. Pero es la codicia la que les impide dar esa pequeña concesión al pueblo dueño del mar, sobre el que tienen derecho sin haber pagado ni un centavo. Y es esa misma codicia la que los lleva a intentar sorprender a esta digna representación parlamentaria con una afirmación como la que está contenida en esta pregunta. No hay 650.000 toneladas que faltan, señor presidente, y lo voy a explicar. La gran empresa sabe, porque tiene técnicos que han trabajado en el IMARPE, que la cuota de explotación no está referida a la cuota de captura o captura total permisible, sino que está referida a la tasa de explotación. Las empresas miembros de la Sociedad Nacional de Pesquería saben que la tasa de explotación es un término técnico, que en términos sencillos refleja la cantidad de anchoveta muerta por efecto de la pesca en relación a la cantidad de anchoveta muerta por todas las causas posibles. En este caso, a la cuota de captura establecida en 2.05 millones de toneladas le correspondió una tasa de explotación de 0.25, tasa que es considerada precautoria para el caso de la pesquería de la anchoveta peruana. Ningún experto en pesca, señor presidente, se atrevería a aplicar una simple operación aritmética para tratar de replicar la cuota de extracción fijada, porque hacerlo sería erróneo. Sin embargo, un experto en estrategia de comunicaciones, como muchos de los que han sido contratados por la Sociedad Nacional de Pesquería para desacreditar al ordenamiento pesquero, sí podría usar este recurso para confundir a la opinión pública. Y como parece ser el caso, a los ilustres congresistas firmantes de esta moción de interpelación. El pueblo peruano debe tener la tranquilidad de que el Ministerio de la Producción, con el respaldo técnico del IMARPE, defiende y va a seguir defendiendo su derecho a beneficiarse del mar del Perú. Siguiente pregunta. Pregunta número 84. ¿No es verdad que las embarcaciones depredadoras que usted protege con el Decreto Supremo 005-2012 produce deberían pescar para el consumo humano directo y que, sin embargo, usted sabe perfectamente que hacen pesca negra para fabricar harina negra, ya que pueden pescar sin vedas, sin sistema de posicionamiento satelital, sin bodegas insuladas, sin cajas de hielo, sin control ni supervisión alguna, sin pagar impuestos e introduciéndose dentro de las primeras 5 millas para arrancar del mar las anchovetas desobantes, lo que resulta un crimen? Por favor, no nos diga que va a cumplir con todos esos requisitos pasado mañana. Ministra. Señor presidente, agradezco por su intermedio a la representación parlamentaria por la oportunidad que me presenta esta pregunta para seguir aclarando los misterios de la pesca peruana. En primer lugar, señor presidente, quisiera recoger el término pesca negra, que se utiliza en la pregunta con acierto para describir el proceso de fabricación de harina de pescado con anchoveta por la cual no se ha pagado canon pesquero o, como se señala en la pregunta, harina negra. Quienes producen harina negra a su manera clonan anchoveta. Cuán extendida está esta práctica en el sector pesquero es materia de investigación actual del Ministerio de la Producción, que tiene un equipo dedicado a la tarea de erradicar esta práctica de la actividad pesquera en el país. Sin embargo, en este momento, con la evidencia existente, no es posible descartar que esta práctica o alguna de sus variantes esté presente en la gran pesca. La harina negra, señor presidente, es menos focalizada y más generalizada de lo que parece.
Esa es la mala noticia. La buena noticia es que la implementación del DS-005, señor presidente, busca acabar con ella. En segundo lugar, señor presidente, quisiera referirme a la referencia hecha a los sistemas de posicionamiento satelital y poner en conocimiento de la distinguida representación parlamentaria del país que el 100% de la flota pesquera industrial de gran escala cuenta con sistemas de posicionamiento satelital. Desde el año 2010 hasta el 10 de junio del 2013 se aplicaron 1.425 sanciones a las embarcaciones pesqueras de mayor escala por infracciones relacionadas a la no emisión de la señal de seguimiento satelital y 1.034 sanciones a las embarcaciones pesqueras de mayor escala por infracciones relacionadas a presentar velocidades de pesca en zonas de reserva. Eso significa que hay una velocidad para transitar por las zonas de reserva como regresando a puerto y hay otra velocidad cuando están pescando. El total de estas infracciones y otras vinculadas al incumplimiento de normas básicas a las que se hace referencia en esta pregunta de parte de las grandes empresas pesqueras ha generado por multas de más de 500 millones de soles que hoy día no se pagan porque están judicializadas. El DS-005 ya está encaminado a mejorar los estándares técnicos de toda la flota pesquera del país. Por eso está en proceso la primera revisión técnica de la historia. Si la historia sirve para pronosticar el futuro, señor presidente, lo que debería ocurrir es que este proceso de homologación de condiciones técnicas en las embarcaciones de pequeña escala concluya no pasado mañana, pero sí definitivamente antes que las grandes empresas pesqueras paguen sus multas por pescar con los sistemas de posicionamiento satelital apagados. En tercer lugar, señor presidente, quisiera reiterar mi referencia al segundo milagro de la pesca peruana, pagar impuestos negativos o recibir financiamiento de la sociedad en lugar de pagar impuestos. Con sorpresa comparto con la representación parlamentaria información recibida, obviamente de manera agregada, no individualizada, que señala que el sector pesca recibe más de lo que paga en impuesto a la renta e IGB. Hablar de malas prácticas de la depredación del mar, señor presidente, no era una exageración y no se trataba de prácticas solo de un grupo, señor presidente, como la millonaria campaña de comunicaciones de la Sociedad Nacional de Pesquería pretende hacerle creer a la población. Eran prácticas generalizadas y eso es precisamente lo que el ordenamiento pesquero ya empezó a cambiar. Señor presidente, y los beneficiarios de este ordenamiento, a diferencia de la ley de cuotas, no serán 8 o 9 empresas, sino todos los peruanos. Siguiente pregunta. Pregunta número 85. En estos momentos todos sabemos que las embarcaciones depredadoras que usted protege activamente con el Decreto Supremo 005-2012 produce y que denomina de menor escala para diferenciarlas ilegal e inconstitucionalmente las embarcaciones artesanales, benefician a una importante cantidad de empresarios informales que hacen pesca negra para convertirla en harina negra y no al Perú. ¿Puede darnos los nombres de los empresarios informales que usted insiste en beneficiar? ¿También le reportan algún beneficio a su ministerio, a usted o a alguien que usted conozca dentro o fuera de su ministerio? ¿Cuál es o a cuánto asciende ese beneficio por tonelada de anchoveta en cada temporada de pesca? Ministra. Señor presidente, una vez más agradezco esta pregunta porque me permitirá seguir revelándole al pueblo peruano detalles desconocidos de la historia de la gestión pública en materia pesquera. Las embarcaciones de menor escala son aquellas que describe sus características. El 100% de estas embarcaciones que hoy día están pasando la revisión técnica recibieron derechos para pescar anchoveta del Ministerio de la Producción sin pagar un centavo también y sin pasar por ninguna revisión técnica entre los años 2008 y 2009, durante la gestión del señor Rafael Rey, siendo su viceministro de Pesquería el señor Alfonso Miranda, y la señora Elena Conterno Martinelli, siendo su viceministro de Pesquería el señor también Alfonso Miranda. Por su intermedio, señor presidente, hago llegada a los señores congresistas todas las resoluciones ministeriales con las cuales se otorgó derechos de pesca a estas embarcaciones de menor escala, a las cuales hoy día se les llama informales, piratas. Todas estas resoluciones han sido firmadas por esos dos ministros. Lo que también van a poder darse cuenta a la luz de estos documentos es que el proceso nunca se llegó a hacer una revisión técnica. Solamente se les permitió primero construir sus embarcaciones. Entre que se les autorizó y se revisó la documentación para saber si se les permitía, demoró un año. Acá tengo la resolución
339 del año 2013 produce... Bien, ahí escuchábamos a la ministra de la Producción respondiendo este pliego de 90 preguntas en relación al Decreto Supremo 00512 que reserva la pesca de anchoveta entre las 5 y 10 millas para el consumo humano directo. Bien, pausa, vamos a hacer una pausa, vemos un informe de En Primera Fila y luego regresamos con más noticias.